Muy buenos días, estimados estudiantes del nivel 3. Vamos a comenzar con nuestra clase del curso de biología del día de hoy. Y bueno, esta semana nos toca hablar acerca de lo que viene a ser el sistema sensorial. Como podemos observar en la imagen, vamos a observar que justamente hablaremos esta semana de cada uno de nuestros sentidos. ¿De acuerdo? Principalmente nos enfocaremos en la vista, ¿no? El oído, el olfato y el gusto. ¿De acuerdo? Que son los 4 sentidos del cuales hablaremos durante esta clase. Muy bien. Sin más, empecemos con nuestra clase y empezaremos con la definición de lo que viene a ser el sistema sensorial. Pues podemos decir que es un conjunto de órganos a los cuales denominamos justamente sentidos, que presentan receptores sensoriales, que son células especializadas de captar estímulos como la luz, por ejemplo en la vista, el sonido en nuestros oídos, la presión en el tacto, el calor también justamente en el tacto, etcétera, y transformarlos en impulsos nerviosos en un proceso llamado transducción. Entonces, todos estos estímulos que nosotros recibimos del medio ambiente se transforman a través de la transducción y viajan en forma de impulso nervioso a nuestro cerebro para que él nos pueda determinar y decodificar qué es lo que realmente nosotros estamos sintiendo. ¿De acuerdo? Finalmente, estos impulsos nerviosos son conducidos al sistema nervioso central, eso es lo que significa SNC, para su posterior interpretación justamente en nuestra corteza cerebral, ¿no? Entonces, todos estos sentidos, ¿a dónde viajan? La información viaja a nuestro cerebro, él lo decodifica y realmente sabremos qué es lo que estamos sintiendo. Muy bien. Ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser. Empezaremos con cada uno de nuestros sentidos y empezamos con lo que vienen a ser las sensaciones visuales. Podemos mencionar que este tipo de sensaciones se logran por la presencia de receptores que están ubicados en nuestro globo ocular o ojo, llamados fotorreceptores. Estos fotorreceptores están justamente en esta estructura que es nuestro globo ocular, la anatomía de nuestro ojo, en la parte del fondo donde justamente vemos esta capa denominada retina. Aquí estarán estas células denominadas fotorreceptores que justamente permitirán captar todas estas sensaciones visuales. Su funcionamiento puede compararse al de una cámara fotográfica o aún mejor al de una grabadora de video, pues nos permite obtener una continua presencia visual del mundo que nos rodea. Si nos atenemos al símil de la cámara fotográfica, la esclerótica, que es la cubierta externa, corresponde al chasis. Bueno, o sea, lo que es la parte externa, ¿no? Lo que cubre, por ejemplo, al pequeño lente de lo que viene a ser la cámara. En cambio, el iris actúa como un diafragma, pues la contracción y la dilatación de la pupila regula el paso de la luz al interior. Entonces, el iris que vamos a ver acá es que justamente ya sería la parte interna de la cámara, donde la pupila es el pequeño orificio por donde está permitiéndose ingresar la luz y para poder justamente captar todas estas sensaciones visuales. También tendríamos que mencionar que en este caso, pues esta pupila que regula la entrada de luz al interior, ¿no? Y también encontraríamos al cristalino que funciona como un lente. Ahí está el cristalino, ¿ve? Como vemos acá, justamente transparentes como un lente de una cámara, ¿no? Que enfoca los rayos luminosos sobre la retina, que justamente la encontramos aquí al fondo, en las paredes internas de nuestro globo ocular, ¿no? Que es sensible a los estímulos lumínicos como una película fotográfica. Entonces, aquí en este texto, pues nos han tratado de hacer la comparación de nuestro globo ocular con lo que vendría a ser una cámara fotográfica, donde ahora vamos a empezar justamente a explicarte detalladamente. Aquí en el gráfico podemos observar todas las partes del globo ocular. Podríamos encontrar dentro de ellas partes fundamentales como por ejemplo la parte exterior que está cubierta y protegida por una capa denominada conjuntiva, que es una capa que recubre y protege la parte externa de nuestro globo ocular, de nuestro ojo, ¿no? La parte que tiene color de nuestro ojo, que lo vemos en la parte central, ¿no? Habitualmente en muchos de nosotros de color marrón oscuro, pardo, ¿no? Esa es la parte del iris, que es la parte pigmentada. Y en la parte central del iris encontramos un pequeño orificio que se llama pupila, que tiene la capacidad de poder crecer y achicarse para permitir
una menor cantidad de ingreso de luz al interior del ojo o una mayor cantidad de ingreso de luz al interior del ojo. Y toda esta luz pues tendrán que atravesar estructuras como el cristalino y atravesarán pues todo lo que es el líquido interior que está dentro de nuestro globo ocular, que se llama cuerpo vítreo, ¿no? O humor vítreo también se le denomina, y finalmente pues se proyectará en la retina, donde están ubicadas todas las células fotorreceptoras, que serán las que captarán pues todos esos estímulos y que los transmitirán a través de estos nervios ópticos, ¿no? Que justamente viajarán hasta el cerebro, para ser más exactos, al lo que vendría a ser la corteza cerebral del lóbulo occipital, donde se decodificarán todas las imágenes que nosotros estamos observando. Pero dicho sea de paso, tenemos que entender que cuando ingresa la luz y esa imagen se proyecta en nuestra retina, se proyecta de cabeza, ¿de acuerdo? Y luego recién a través del viaje y de los nervios ópticos hasta lo que vendría a ser nuestro lóbulo occipital, ahí se decodifica pues y se ordena la imagen y la vemos tal cual, ¿no? Como justamente estamos pues viendo a través de nuestro sentido de la vista. Bueno, hay muchas otras estructuras, la cual iremos explicando paso a paso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Justamente podemos decir que lo que viene a ser el ojo está formado por tres capas o tres túnicas concéntricas. Tenemos la túnica fibrosa formada por una córnea, que es algo así como la ventana del ojo, de acuerdo que justamente lo vemos aquí. ¿No? Ahí está la córnea, es la ventana también transparente que permite justamente la entrada de la luz. ¿No? Y tenemos la escleriótica, que sería toda la capa de color blanco que está rodeando a nuestra cavidad ocular, ¿no? La parte blanca de nuestro ojo, la escleriótica. ¿Ya? Luego, por debajo de la túnica fibrosa, encontramos la túnica vascular o uvea, donde encontramos al iris, que sería la parte pigmentada de lo que viene a ser el ojo, y un orificio en la parte media del iris que se llamaría pupila. ¿De acuerdo? Entonces ahí encontramos la túnica, que en este caso está el iris y la pupila. Luego está el cuerpo ciliar, ¿no? Que justamente lo vamos a encontrar aquí, ¿no? Y en la parte del medio, ese sería el cuerpo ciliar, ya no una membrana debajo de la escleriótica. Y luego las coroides, ¿no? Y en este caso, pues también aquí ya un poquito más hacia adentro, ya estaría lo que viene a ser la coroides. Luego tenemos la túnica nerviosa o retina. En este caso, la túnica nerviosa o retina ya serían las paredes interiores de nuestro globo ocular, ¿no? Donde ahí está la fobia, ¿no? Que justamente es un área donde están estas células especializadas en captar lo que es la información visual, ¿no? Está el punto ciego o mancha ciega de la papila óptica. Este punto ciego pues es justamente por donde ingresa el nervio óptico, ¿no? Este puntito de entrada del nervio óptico. Y ahí también sobre la retina encontraremos los bastones, que son células que permiten la visión nocturna, nos permiten captar el color blanco y el color negro. Y también están las células denominadas conos sobre la superficie de esta retina, que vendrían a ser células que nos permiten tener la agudeza visual y la visión de los colores rojo, verde y azul, ¿no? Y justamente ahí encontraríamos pues las tres capas y túnicas que van a justamente a permitir conformar las estructuras de nuestro globo ocular. También encontramos a los medios refringentes, que en este caso van a ser los medios transparentes, o sea, todas las estructuras transparentes que permiten la entrada de luz al interior del globo ocular. Empezamos con la córnea, ¿no? Que es la ventana de nuestro ojo de color transparente. Luego encontramos el humor acuoso, que lo encontraríamos acá dentro del cristalino, que vendría a ser pues un líquido interior del cristalino, ¿no? Luego encontramos también el cristalino propiamente dicho, que todas sus paredes van a venir a ser de este color transparente, y el humor vítreo, que va a ser una sustancia interior de un aspecto medio gelatinoso, que estaría conformando toda la parte interna de nuestro globo ocular. Todos transparentes, que permiten justamente el ingreso de la luz y que se proyecten las imágenes sobre la superficie de nuestra retina para saber qué es lo que estamos observando. Luego pasamos a lo que vienen a ser los anexos del globo ocular. Dentro de estos anexos, pues vamos a encontrar músculos extrínsecos, que son los músculos que están fuera del globo ocular, que justamente nos permiten tener el movimiento de nuestros ojos, ¿no? Como el músculo recto superior, el músculo recto lateral, el músculo recto inferior, ¿no? Que justamente nos están permitiendo tener la movilidad de los ojos.
Luego encontramos el aparato lacrimal, que justamente va a estar formado por lo que son las glándulas lacrimales, ¿no? La glándula lacrimal que va a producir en realidad las lágrimas, que en realidad no solamente pues sirven para llorar, sino en realidad sirven para humectar la superficie de nuestros ojos. A cada rato está produciéndose pequeñas cantidades de lágrimas que están recubriendo la superficie y pues lubricando la superficie de nuestros ojos. No solamente se utilizan cuando lloramos. Por otro lado, también tendríamos que mencionar que estas lágrimas contienen muchas sustancias antisépticas, ¿no? Como bactericidas que permiten eliminar pues a cualquier microorganismo que pudiera subir o impregnarse en la superficie interna de nuestro globo ocular. Ya, también pues estas glándulas lacrimales tienen vías lacrimales, como por ejemplo vemos un orificio lacrimal aquí, que justamente permite pues la salida de lo que viene a ser las lágrimas, ¿no? Los párpados que justamente recubren y ayudan a proteger nuestros ojos, ¿no? La conjuntiva, que es una capa también transparente, una mucosa transparente que recubre toda la superficie de nuestro globo ocular, ¿no? Las pestañas, que justamente también pues, sirven para impedir la entrada de polvo al interior de nuestros ojos, ¿no? Y también inclusive las cejas, ¿no? Que justamente cuando sudamos, pues estas cejas están impidiendo que el sudor llegue directamente hasta nuestra vista. Entonces, las señoritas que se quieran, pues ahí depilar las cejas, ahora piénsenlo porque en realidad estas cejas sí tienen una función bastante importante en todo lo que vendría a ser nuestro sistema de o en el sentido de la visión, ¿no? Como podemos observar. Muy bien. Entonces, de esta forma hemos terminado con todo lo que es la vista. Ahora pasamos a lo que son las sensaciones auditivas y del equilibrio. Bueno, tenemos que el oído tiene dos funciones principalmente. Por un lado, es el responsable de la audición y por otro, el sentido, o bueno, que en realidad esta audición pues es un sentido de suma importancia, ¿no? Pero también por otro lado, pues vamos a encontrar que es para percibir lo que ocurre en nuestro entorno y es una herramienta fundamental también para comunicarnos esta audición, ¿no? Pues el lenguaje hablado es el principal medio de contacto entre los seres humanos y cuando nosotros hablamos, si no nos escucháramos, pues obviamente no habría una comunicación real, ¿de acuerdo? Por otro lado, también este oído sirve justamente como un órgano que mantiene el equilibrio corporal, ¿no? Dando que proporciona a nuestro encéfalo la información sobre las posiciones y los movimientos de las modificaciones y los momentos y así podamos mantenernos en un perfecto equilibrio cuando estamos de pie o al caminar. Este justamente oído pues va a tener tres estructuras, un oído externo, un oído medio y un oído interno. Dentro de toda esta estructura, pues vamos a ir conociendo poco a poco, pero aquí, por ejemplo, vamos a encontrar órganos como el laberinto, que son órganos del equilibrio, donde hay unas células ciliadas que justamente son las que van a permitir mandar la información a nuestro cerebro para justamente conocer todas las posiciones en las cuales se encuentra nuestro cuerpo y poder justamente mantener el equilibrio. ¿De acuerdo? En esta parte del oído medio también encontramos estructuras importantísimas como los huesitos diminutos que se encuentran en nuestro oído medio como el martillo, el yunque y el tímpano que justamente cumplen una función importantísima para la audición. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ir viendo cada una de sus estructuras. Podemos mencionar también que en este caso el oído, ¿no?, es un órgano muy complejo que está dividido en tres porciones distintas que también tienen misiones distintas. El oído externo formado por el pabellón auricular, que es un conducto externo, solo participa en la audición. Bueno, en este caso, pues esta forma que tiene nuestro pabellón auricular no es por las puras, sino lo que hacen es más bien ayudan a capturar las ondas del sonido para que justamente se puedan ir hacia la parte interna de nuestra cavidad auricular. ¿Ya? Luego también podemos decir, lo mismo ocurre en el oído medio, que está separado por el tímpano, que contiene una cadena de mini músculos, debería decir, no minúsculos, y huesillos, ¿no? Como el martillo y el yunque y el estribillo, que justamente van a también tener una participación en la audición, ¿no? Y también justamente tenemos en el oído interno, llamado también laberinto, que está formado por dos porciones con diferentes funciones. El laberinto inferior o caracol, donde se encuentran en el órgano de Corti, responsable de la audición,
y el laberinto posterior, que también se conoce como aparato vestibular, en el cual participan pues en la mantención del equilibrio, donde hay unas células ciliadas que justamente permiten esta, esta, esta capacidad de poder tener equilibrio, ¿no? Acá vemos las tres partes: el oído externo, formado por nuestro pabellón auricular y el conducto auditivo externo, ¿no? Aquí tenemos el tímpano, que sería justamente la entrada al oído medio, donde están pues el yunque, el martillo y el estribillo, ¿no? Acá estaría el martillo, el yunque y el estribillo, que son tres huesillos que van a vibrar justamente para permitir de entrar o dejar entrar las ondas de sonido al oído interno. Y en el oído interno, pues vamos a encontrar aquí lo que va a venir a ser el canal semicircular y el conducto semicircular, ¿no? Y el ortrículo, ¿de acuerdo? ¿No? Y aquí también, pues, en este caso vamos a encontrar la cóclea, el conducto coclear, el sáculo vestíbulo, el conducto de la trompa de Eustaquio, que comunica nuestro oído con el sistema respiratorio, para ser más específicos, con la faringe. Y justamente aquí, pues, estamos encontrando que este oído interno, pues, tendrá, pues, una parte que se llama órgano de Corti, que es el responsable justamente de la audición. En este caso, cuando hablamos nosotros de lo que viene a ser este órgano de Corti, lo vamos a encontrar aquí en estos conductos semicirculares, donde van a estar justamente las células que van a permitir justamente captar las ondas de sonido y transmitirlo a nuestro cerebro para saber qué es lo que estamos escuchando. Y en este caso tendríamos que mencionar que justamente a estas células que tienen justamente esta capacidad se les denomina fonorreceptoras, ya que justamente están captando sensaciones auditivas o del sonido, ¿no? Mientras que en la parte del saco vestibular, bueno, pues que estarían formando parte de lo que viene a ser las estructuras de la parte del equilibrio, ¿no? Que se comunican pues con un caracol, donde están las células ciliadas y nos permiten justamente poder tener la sensación del equilibrio, ¿sí? Entonces, de esta forma estaríamos hablando y mencionando todo lo que vendría a ser nuestra estructura del oído. Ahora pasaríamos a hablar de las sensaciones olfatorias. En este caso podríamos definir, ¿no?, que son sensaciones cuyos receptores están ubicados en la mucosa olfatoria, parte superior de lo que viene a ser las fosas nasales. Es el sentido menos conocido y también el menos desarrollado de los seres humanos. La fisiología de la olfacción, ¿no?, está formada por células olfatorias que captan sustancias químicas a través de sus cilios para luego generar impulso nervioso a través de sus axones. Para captar sustancias químicas, las células olfatorias se valen de sus cilios cubiertos por moco, que a su vez la sustancia captada de cubrir los siguientes requisitos. Este moco tiene que cumplir estos requisitos: la volatilidad, el cual permite penetrar en las fosas nasales, ¿no? La solubilidad, el cual permite atravesar justamente el moco para que lleguen a las células olfatorias, y la solubilidad en lípidos, el cual permite atravesar la membrana basal. Si nosotros vemos aquí, bueno, pues esto sería una pared de lo que vendría a ser nuestra cavidad olfatoria. Vemos el bulbo olfatorio, ¿no?, que en este caso pues va a estar o formada por lo que van a venir a ser, en este caso pues, células o cintillas olfatorias que se van a encargar de llevar la información olfatoria hasta nuestro cerebro a través de los nervios olfatorios, que dicho sea de paso, pues están formando o que van a estar conectados a lo que va a venir a ser el par 1 craneal, ¿no? El par craneal olfatorio justamente. Esta parte de la mucosa olfatoria justamente sería la pared de lo que vendría a representar nuestras fosas nasales, en los cuales vamos a encontrar glándulas de Bowman, como por ejemplo, que justamente van a producir esta mucosidad también, ¿no? Y vamos a encontrar células olfatorias y células sustentaculares. Las células sustentaculares son las que van a rodear a las células olfatorias y las van a nutrir, las van a cuidar, proteger. Estas células olfatorias son pues neuronas que justamente tienen aquí pues sus dendritas o sus ramificaciones que les permiten captar la sensación del olfato. Pero recordemos que esta está pues cubierta por la mucosa olfatoria, ¿cierto?
¿no? Es el epitelio olfatorio que nos permite captar todas las sensaciones olfatorias. Luego, ni bien se capten estas sustancias, dicho sea de paso, también tenemos que recordar que estas células olfatorias también se les denominan quimiorreceptores, porque justamente están captando sustancias químicas que luego lo mandarán la información al cerebro para saber qué es lo que estamos oliendo, si es un olor agradable, desagradable, ¿no? Si es un hedor, en este caso, si fuera desagradable. Y la lámina propia por donde están yendo los axones, ¿no? Que son la ramificación más larga de estas neuronas que permitirán comunicarse pues con la cintilla olfatoria que le transmitirán la información a estas otras neuronas y a través de las cuales pues llegarán toda la información a través del par 1 craneal donde justamente está yendo la información olfatoria. ¿De acuerdo? Entonces eso sería con respecto a las sensaciones olfatorias. Ahora pasamos a las sensaciones gustativas y con esta parte vamos a terminar la clase el día de hoy. Cuando hablamos de las sensaciones gustativas tendríamos que mencionar su definición, que son sensaciones cuyos receptores sensoriales se encuentran en el dorso de la lengua, ¿no? En la parte superior de nuestra lengua. Estas, dichas sea de paso, también son células denominadas quimiorreceptoras. Están muy asociadas con el olfato. Si se habrán dado cuenta, trabajan siempre conjuntamente tanto el gusto como el olfato. También ya que tienen células quimiorreceptoras. Los receptores sensoriales son células neuroepiteliales encargadas de captar la sensación del gusto. ¿Ya? Y justamente una estructura fundamental para captar el gusto viene a ser el botón gustativo, que contiene justamente las células gustativas responsables de la recepción de estímulos químicos disueltos en la saliva. Estas se ubican en las papilas linguales o papilas gustativas, que pueden ser papilas calciformes, fungiformes, filiformes. Sin embargo, también existen papilas en el paladar y la faringe y también en nuestro esófago proximal, que vendría a ser la parte más cercana a la cavidad bucal. Aquí justamente vemos un botón gustativo que va a estar formado por un epitelio escamoso que va a rodear al botón. Ese epitelio escamoso lo recubre y lo protege. Y en el interior vamos a encontrar pues las estructuras que son las células justamente gustativas, ¿no? Que vamos a encontrar en este caso, pues que van a estar las vías aferentes, que van a ser justamente neuronas quimiorreceptoras que van a captar todas las sustancias químicas para saber qué es lo que estamos o qué sensación gustativa tenemos. Y al costado van a haber células sostén, también conocidas como sustentaculares, que cuidan, protegen a estas células que reciben la información de los distintos sabores que estamos captando. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces estas viajarán a través de lo que son los nervios periféricos hasta nuestro cerebro para poder decodificarse qué son o cuáles son las sensaciones gustativas que tenemos. Ahora, ¿dónde están estos botones gustativos? Pues están ubicados en las papilas gustativas de la lengua, donde habrán papilas calciformes, papilas foliadas, papilas filiformes, ¿no? Fungiformes, etcétera, que justamente ahora vamos a conocer un poquito mejor en la siguiente diapositiva. Primero vamos a hablar de la fisiología gustativa. Existen 4 sabores básicos que pueden ser captados con mayor intensidad en ciertas partes de la lengua en relación con otros. El dulce, que es captado en la punta de la lengua, el ácido salado, que son captados principalmente en los bordes laterales de la lengua, el amargo, que es captado principalmente en la base de la lengua. Acá justamente podemos observar, ¿ve? Aquí, por ejemplo, estaría pues la parte del dulce, ¿no? El salado aquí en las partes laterales, el ácido también en las partes laterales un poquito anteriores y el amargo en la parte posterior de lo que vendría a ser la lengua. ¿De acuerdo? En la base también podríamos decir de la lengua, ¿no? Este sabor amargo, ¿no? Y aquí en la parte media pues hay una combinación de grandes papilas gustativas que nos permiten captar distintos sabores. Ahora, las papilas gustativas pues están formadas aquí en las partes superiores de nuestra lengua, pues encontraremos calciformes que tienen esta forma, fungiformes porque tienen forma de honguitos y filiformes porque tienen pues puntitas, ¿no? Las papilas calciformes o circunvaladas se ubican en la base de la lengua, en la parte posterior, son de 8 a 12 y forman una V. Ahí está una V lingual, ¿ve? Y cada una contiene aproximadamente 100 botones gustativos. Las papilas fungiformes se ubican en la punta y el borde de la lengua. Presentan aproximadamente 5 botones gustativos. Y las papilas filiformes se ubican en los 2/3 anteriores de la lengua. Son las más abundantes, pero no presentan ningún botón gustativo, ya que principalmente tienen la función no de realmente captar sabor, sino más bien
el tacto, ¿no? Ya que nuestra lengua también pues tiene esta propiedad del tacto. Listo. De esta forma hemos concluido con lo que viene a ser el tema que hemos desarrollado el día de hoy. Ahora no nos quedaría otro que desarrollar nuestra práctica. Y empezamos con la pregunta número 1. Al ojo también se le denomina pues globo ocular. ¿Ya? B. Las sensaciones visuales son responsables de captar, bueno, pues las representaciones visuales, ¿no? Por ejemplo, las imágenes que podemos observar. C. ¿A través de qué nervio se lleva el estímulo luminoso hacia el cerebro? En este caso estaríamos hablando del nervio óptico, que vendría a ser el par 2, ¿no? El nervio óptico. ¿No? Aquí. Mencione 3 tipos de papilas gustativas. Pues tenemos a las papilas gustativas, en este caso las fungiformes, las filiformes, calciformes, etc. 3. El oído es responsable de las sensaciones auditivas y del equilibrio, ¿cierto? Muy bien. 4. El laberinto anterior o caracol lo encontramos bueno, en este caso ahí vamos a encontrar al órgano de Cori, ¿no? Que justamente es responsable de lo que viene a ser la audición, ¿no? Responsable de la audición. Y en el laberinto vestibular, ahí encontramos justamente las células ciliadas que son responsables del equilibrio. ¿Ya? Responda brevemente, a ver, ¿en qué región del órgano encontramos los receptores del gusto? Bueno, en este caso, pues decimos en las papilas gustativas, ¿no? Las papilas linguales. ¿Qué ubicamos dentro de las papilas gustativas? Pues obviamente encontramos a los que vienen a ser las células gustativas, ¿no? Dentro de los botones gustativos, ¿cierto? Que acabamos de verlos. Siguiente. 6. Dice, es la unidad anatómica y fisiológica de la audición. En este caso, cuando hablamos de la unidad anatómica y fisiológica de lo que viene a ser la audición, vendría a ser el órgano de Corti, que nos permite justamente captar y donde se ubican las células fonorreceptoras que nos permiten captar pues los sonidos, ¿no? Entonces, alternativa B. 7. ¿Dónde ubicamos la mucosa olfatoria? En este caso, la mucosa olfatoria lo vamos a encontrar en la parte superior de nuestras fosas nasales. Alternativa C. 8. Relacione. Pupila vendría a ser en este caso con lo que es regula el paso de luz. ¿De acuerdo? Pupila regula el paso de luz. Escleriótica, bueno, es la protección del globo ocular. Y estribillo y yunque pertenecen al oído. Entonces diríamos que en este caso sería B, C, A. B, C, A. 9. Es un órgano del sentido excepto. Un órgano de los sentidos excepto la vista, el gusto, ninguna, el oído, el tacto. ¿Cuál es órgano de los sentidos? Bueno, en este caso nosotros tendríamos que decir pues ninguna, no todos son órganos de los sentidos. Bueno, el 10 lo dejamos para más adelante, pasamos a ver complete. El oído se divide en, bueno, podríamos decir que se va a dividir en oído externo y oído interno, ¿no? El oído externo que está formado por el pabellón auricular y conducto auditivo, ¿no? Y al medio justamente pues está el oído medio, ¿no? En este oído medio pues encontramos el martillo, el yunque y el estribillo, que son los 3 huesitos que vibran para permitir la entrada de las ondas de sonido hacia el oído interno, ¿cierto? Y en el oído interno encontramos el órgano de Corti y el laberinto posterior, ¿no? Donde está el equilibrio. O laberinto vestibular también lo podríamos denominar. 13. Lente ocular que enfoca los rayos luminosos. En este caso, pues es el cristalino, ¿no? Que está justamente después de nuestra pupila y que hace la vez de un lente cuando lo comparábamos con una cámara fotográfica. 14. Cubierta externa llamado blanco de ojo. Bueno, en este caso el blanco de ojo estaríamos hablando de lo que viene a ser la escleriótica, ¿no? La parte blanca de nuestro globo ocular. Y bueno, para finalizar, el 10 vamos a relacionar retina. ¿Con qué se va a relacionar? Pues va a venir a ser con la luz, ya que justamente la luz llega y se proyecta sobre la retina de nuestro globo ocular.
Salado y ácido, pues son sabores que vamos a captar con el borde de la lengua. Y el órgano de Corti, pues está relacionado con nuestra audición. ¿De acuerdo? 11. Relacione también nos menciona en la 11, ¿cierto? A ver, laberinto vestibular con el equilibrio. Papila gustativa con el botón gustativo, ¿no? Donde están justamente las células que nos permiten captar pues los distintos sabores. Y la pupila regula el paso de la luz. Ya está, entonces ya relacionamos. 15. El sentido del vértigo se debe a la alteración del equilibrio producido, pues ¿dónde se produce? Pues lo que vendría a ser en este caso el aparato vestibular, ¿no? Donde están justamente las células del equilibrio, alternativa D. 16. El sentido menos desarrollado y conocido en el humano. Ya nos habíamos percatado de esto, es el olfato, ¿no? Ya nos decían justamente cuando hablábamos de la alternativa D. Muy bien, hemos terminado con nuestra práctica. La clase del día de hoy, lo que quedaría pendiente es que ustedes resuelvan su tarea, donde van a desarrollar la autoevaluación en su mismo módulo y también pues hacer un resumen respectivo de la clase que hemos desarrollado el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Los espero el día de hoy en la tarde para poder realizar el apoyo académico.